profesional. Hola, buenos días a todos y a todas. Creo que se ha ido ya el embajador de Holanda. De Morgen también, buenos días. Yo también soy estudiante de Wageningen, de esa universidad, y soy doctora por la Universidad de Córdoba. En la actualidad trabajo de investigadora en el CEBAS, en corto, en largo es el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Y nos dedicamos a manejo sostenible de suelos, pues desde investigación a nivel de parcela hasta nivel de cuenca, ¿no? Trabajamos mucho con la cuenca del Guadalquivir, ahora con el campo de Cartagena y el Mar Menor. Y bueno, pues yo venía un poco a contaros también efectos de las cubiertas, ¿no?, que hemos observado en nuestras investigaciones que realizamos sobre todo en la provincia de Murcia, de Granada y de Almería. Allí la precipitación es, pues, no que lo diga yo, sino que lo miras en estadística, allí es la zona más seca de la península ibérica. Y yo concuerdo mucho con cosas que ha dicho Milagros. Creo que ha habido ahí una parte así que parecía así un poco negativa, de madre mía, voy a plantar cubiertas y se me van a ir los árboles a... Pero bueno, nosotros llevamos trabajando más de 10 años con agricultores y agricultoras que tienen abonos verdes y cubiertas naturales de vegetación espontánea y que siguen viviendo de la agricultura y no viven mal. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que tener bastantes conocimientos, sí que es cierto que el manejo solo de cubiertas, pues con una ayuda de alguna enmienda orgánica, de estiércol, de compost, de bocasis, etcétera, ayuda mucho a la implantación de las cubiertas, y que luego siempre decimos que no es la práctica solo, es el manejo. Hay que saber cuándo sembrar, hay que saber cuándo desbrozar o cuándo pasar ganado, hay que saber cuándo incorporar la cubierta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me he preparado solo una pequeña presentación que me voy a poner aquí para pasarlo así rapidillo. A mí no me importa ponerme tampoco. Sí, bueno. O si tenéis un te la voy pasando yo. Vale. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Yo trabajo principalmente con almendros en secano, y aquí hay una finca con abono verde y otra con un manejo convencional. Allí no se suele utilizar fertilizante químico, tampoco se utiliza herbicida. El manejo convencional consiste en la labranza, 4 o 5 veces al año, 6, depende de los eventos de lluvia, puede pasar. Aquí pongo un poco que la última edición del Atlas Mundial de la Desertificación habla que hasta el 75% del suelo ya está en procesos de degradación, un 33% degradado, y se habla de suelo agrícola. Esto es una foto de una finca en Guadaltuna, antes de empezar con las cubiertas naturales. Esto es como lo compró la finca el agricultor, ¿no? Y que la consecuencia de esta degradación en tierras agrícolas, pasa porfa, es causa del manejo. Esto es un olivar en Córdoba, una foto. O sea, las toneladas de suelo que está perdiendo esta persona, no es solo el clima, es cómo manejo mi suelo. Labranza intensiva, en frecuencia, en profundidad, a favor de pendiente, quemo restos de poda, no dejo terrazas, no dejo linderos, no tengo cubierta, pues genero esto, ¿no? Entonces hay que ir hacia otro pensamiento, ¿no? Hacia otro tipo de manejo. Pues pasar. Aquí hablan que en el suelo, en volumen, hasta un 5% puede ser materia orgánica, ¿no? Luego hay un 45% que es parte mineral, que es la que nos viene dada por la roca que hemos tenido en el suelo, y hay otro 50% que es porosidad, poros, que está relleno de aire o de agua, ¿no? Y es importante que nosotras y nosotros, agricultores y agricultoras, podemos trabajar. Es bueno que podamos trabajar en esta parte de la materia orgánica y de la porosidad, ¿no? La parte mineral nos viene dada, bueno, pero podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Yo he traído una muestra de eso en mi mochila, pero bueno, la dejo por ahí. Básicamente, en la porosidad es donde pasan las cosas importantes que pasan en el suelo, gracias a los microorganismos y organismos que tenemos en el suelo, gracias a los hongos, gracias a las bacterias, gracias a las lombrices, gracias a los nemátodos, gracias a un montón de microorganismos de vida que hacen que se descomponga la materia orgánica, que se queden los nutrientes libres para nuestras plantas, que puedan tomar agua. Si yo cojo un suelo y lo compacto, si cojo un agregado del suelo y lo compacto,
ya puedo echar toneladas de nutrientes, que ahí no pasa nada. Eso es un adobo para construir casas, no para cultivar, ¿no? Puede pasar. Esto es en Puerto Lumbreras, que la gente se quejaba a los agricultores que no labrasen cuando hay viento. Y aquí lo que se ve básicamente son partículas de arcilla. Cuando se labra, lo que estamos haciendo es esa materia orgánica que nos sirve de alimento a nuestros cultivos y que nos da estos agregados del suelo, lo que hacemos es oxidarla. La materia orgánica, aproximadamente el 50% de la materia orgánica es carbono. Cuando yo labro y le pongo a un ambiente oxidativo, como es la atmósfera, porque tiene oxígeno, emito CO2. La otra cosa que hago es todas ese polvillo, esas partículas de arcilla, cuando llueve, caen al suelo y colapsan poros. Y se me crea una costra, que la tengo que volver a labrar con mi apero de labranza, el que tengo, un cultivador, una grada, bla, bla. Se vuelven a quedar más partículas de arcilla libres, que volverá a llover, colapsarán más poros y se me vuelve a hacer costra más grande, y así sucesivamente, hasta que o creo una sola de labor a 1,5 metros o tengo una costra superficial muy grande. Entonces al final, esto que al principio decimos, ¿no? Pensamos que la labranza no nos ayuda a controlar las hierbas, pero también tiene esas hierbas que nos hacen la labor del apero gratis, que nos airean el suelo gratis, que nos frenan la erosión gratis. O sea, entonces también es, y yo no soy de las que dicen, no labres. Digo, no labres, pero maneja el suelo. O si quieres labrar, bien, pero la gente que decide no labrar no es solo, pues yo dejo de labrar y ya está. Porque si dejas de labrar y ya está, el año que viene no tienes árboles, ya no tienes cosecha, no tienes árboles. Si dejo de labrar, mantengo una cubierta vegetal, he hecho enmiendas orgánicas, ahí sí que puedes hacerlo. Y os voy a poner algunos ejemplos que llevamos investigando aproximadamente en 12 fincas que están en la zona que decía alguien, la carretera 92 de Murcia hacia Granada. Tienes toda la parte del interior de Almería, el noroeste murciano, la parte de Chiribel, Vélez Rubio, Vélez Blanco, etcétera, Baza. Y lo que hemos hecho es comparar unas parcelas que tienen manejo con cubiertas con la parcela de al lado, que no tiene cubiertas. O sea, no es aquella la del vecino o la misma de ese agricultor que no tiene cubiertas. Yo os voy a presentar algunos tipos de manejo y los resultados que hemos encontrado. Aquí os he puesto una finca que está con abonos verdes y manejo con ganado, ¿no? El abono verde es una mezcla de leguminosa y cereal, 2 partes de leguminosa por una de cereal. La leguminosa suelen utilizar peza y hieros en esta zona, el cereal suelen utilizar avena o cebada, y plantan más o menos una cantidad de unos 120 a 150 kilogramos de semilla por hectárea. Lo plantan en otoño, el manejo durante el invierno y la primavera es o con desbrozador, en este caso es con ganado, y luego al final de la primavera, antes de que empiece la cubierta a competir por agua con el cultivo, antes de que se seque la planta, hay que desbrozar o incorporarla en el suelo, la cubierta, pues se incorpora con grada, ¿no? Lo que hemos visto, puede pasar, esto no lo voy a leer así como totalmente así estructurado, pero bueno, básicamente lo que vemos, suelos menos compactos y con los agregados más estables frente a la lluvia, frente a la erosión. O sea que nuestro suelo tiene una mejor estructura, se nos va a lavar menos los nutrientes cuando llueve, ¿no? En cuanto a nitrógeno, potasio y fósforo, tenemos ahí también algunas controversias. Luego, si queréis, os puedo explicar la controversia del fósforo, ¿no? Que también coincide con lo que decía Milagros. No solo la cubierta, pues ahí en los nutrientes tenemos ahí un poco de controversia. La materia orgánica, no, también coincidiendo con Milagros, estas son unas prácticas que se llevan implementando 4 años. En 4 años aún no se ven efectos sobre materia orgánica o sobre actividad microbiana. Son plazos a medio, 5 o 10 años empezamos a ver beneficios en fertilidad de suelo. Pero ya el beneficio mayor es que en tan solo 3 o 4 años estoy controlando la erosión y estoy teniendo unos suelos menos compactos y con más agregados. En este caso nosotros esto es en almendros y sí que no vemos nada del nitrógeno foliar, en el fósforo foliar tampoco, pero sí que vemos incrementos de un 15% en el potasio foliar. Y el potasio interviene en el llenado de la almendra. A lo mejor no tengo más kilos, pero mi almendra
está más llena, ¿no? Que eso también es un síntoma de calidad. Aquí en este agricultor, él combina abonos verdes con compost, con enmiendas orgánicas. Alguien me preguntaba, ¿qué compost es el mejor? Pues depende. Tienes un vecino que te lo deja barato y es de vaca, ese. No te vas a comprar uno de lo que sea, no sé, de oveja a 300 kilómetros. Pues es un poco así. Y también este agricultor utiliza la misma cubierta vegetal, que son hieros y beja, y de cereal utiliza avena, y él maneja las cubiertas con desbrozadora. Depende de tu tipo de suelo, pues una desbrozadora te puede venir mejor que otra. Este agricultor utiliza la desbrozadora de martillos, pero hay gente que tiene el suelo muy arcilloso y los martillos no le gustan porque cada vez que toca el martillo en el suelo, compacta y luego ahí no te crece hierba. Pues ahí tienes por ejemplo, desbrozadora de cadena, que deja la hierba un poco más larga, no tan picadita, o hay unas desbrozadoras que llevan así como unas platinelas. La gente que tiene el suelo muy rocoso, pues le viene muy bien, porque si tiene muchas rocas y utilizan las de martillo, pues también se desgasta el martillo. Y esas platinelas, como son móviles, pues te permite no tener tanto problema, ¿no? También se puede levantar la desbrozadora, no hace falta dejarte la hierba a 1 milímetro, si la dejas a 2 centímetros, tampoco pasa nada. Resultados que aquí encontramos es que si juntas cubiertas, en este caso un abono verde, con un compost, mejora la parte de la estructura del suelo, suelos menos compactos, con mayor estabilidad de agregado, pero también ya vemos que hay más nitrógeno en el suelo. También vemos que la materia orgánica aumenta hasta un 25% con respecto a un manejo convencional, que es la línea del centro, la negra. Vemos que hay también mayor actividad microbiana y en este caso también se incrementa el potasio foliar. Entonces tenemos los beneficios del compost y los beneficios de mantener una cubierta, ¿no? Y por último, que este también me parece súper interesante, que también Milagros ha puesto una finca que se veía Sierra Nevada de fondo, pues en esta también. Esta está en Hernán Valle. Y este agricultor tiene olivos. Esta zona es de todas las zonas que tenemos de estudio en la que menos llueve, que es aproximadamente unos 250 litros por año de media. Y este agricultor hace 14 años dejó de labrar y tienen las cubiertas espontáneas. Él lo que hace, hay diferentes zonas, también depende del momento del año, pues están más altas o más bajas. Él lo que hizo fue dejar de labrar en septiembre, en el otoño. ¿Por qué dejó de labrar en el otoño? Porque si dejas de labrar en el verano, con 45 grados te crecen cardos, cactus y plantas que no quieres. Si dejas de labrar en el otoño, te crecen hierbas más amigables, digamos, leguminosas y gramíneas invernales, etcétera. Que encima su ciclo vegetativo acaba justo para mayo-junio, que es justo cuando a ti te puede generar una competencia por el agua con tu cultivo, ¿no? Y este agricultor pasa un roller crimper, que son unos rulos, estos que veis aquí, bueno, que sirven para chafar la hierba, ¿no? Y aquí también lo que hemos visto es que se observan los mejores resultados. La combinación de compost, cubiertas vegetales espontáneas y utilizar un rulo. No significa que esto sea el mejor manejo existente, significa que de lo que hemos estudiado es lo que mejor resultado ha dado comparado con su parcela vecina convencional, no comparado con la parcela de granada de abono verde, sino si yo cojo esta parcela y me pongo en la de al lado, ¿cómo son los resultados, no? Y por último yo ponía aquí algunas recomendaciones. También coinciden muchas cosas con las que ha dicho Milagros. Hay que tener en cuenta qué proporción utilizo de leguminosa y de cereal, qué especies utilizo. Seguramente aquí haya unas especies vegetales que seguramente podréis recordar de vuestros padres, de vuestros abuelos, abuelas que utilizaban en el campo, que pueden estar mejor adaptadas al clima de aquí que las que pueden estar adaptadas en Almería o en Murcia, ¿no? La cantidad que echamos, si echo 50 kilos de semilla por hectárea, pues seguramente tenga una cubierta que no me cubra el suelo y voy a tener los mismos problemas de compactación, erosión, etcétera, que si no hiciese casi nada, ¿no? Pues esto, el manejo importantísimo, no es la práctica, es el manejo, y en esto los agricultores son los que tenéis, ¿no?
una gran importancia, ¿no? Yo soy partidaria de mantener cubiertas el mayor tiempo posible, que nuestro suelo esté cubierto el mayor tiempo posible, ya sea vivas o dentro, pero mantenerlas. Complementar con enmiendas orgánicas, lo veo también importantísimo, también lo ha dicho Milagro, sobre todo en suelos que en climas semiáridos y áridos donde tenemos muy poca materia orgánica en el suelo, pues es importante. Y otra cosa que también he dicho en Milagros es estas prácticas se pueden complementar con muchísimas prácticas de manejo del paisaje que no son muy costosas y que no nos van a afectar a la producción del cultivo, ¿no? Mantener terrazas, si vamos a hacer una nueva plantación, podemos sembrarla siguiendo las curvas de nivel, labrar en contra de pendiente, revegetar los linderos con plantas que ni siquiera necesitan mucho cuidado, ¿no? Lavanda, romero, tomillo, aliagas, retamas, un montón de especies, ¿no? Y eso, tío. Perfecto. Todo tuyo. Bueno, buenos días y en primer lugar agradecer la invitación, ¿no? Y la presencia de todos ustedes. Como ha dicho Ángel, yo trabajo en Olivares Vivos, es un proyecto de Silverlight, que es la Sociedad Española de Ornitología. Y bueno, Olivares Vivos es un proyecto que empezó hace, pues ya 6 años. Y bueno, surgió de la idea de mejorar el olivar, ¿no? Entonces, bueno, viene desde una intención sobre todo conservacionista. Yo soy de Jaén, o sea, me he criado entre olivares y yo veía la biodiversidad, la naturaleza que había en el olivar pues en la década de los 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y fui testigo, tanto a nivel de visitar los olivares de mi pueblo, como a nivel profesional, de cómo empezó a bajar la biodiversidad del olivar. En SEO teníamos un proyecto donde veíamos las aves que había en el olivar, en toda Andalucía. Teníamos un montón de puntos de muestreo en distintos olivares. Y vimos cómo cuando entramos en la Comunidad Económica Europea se duplica el precio del aceite y se desata esa fiebre olivarera, ¿no? que yo le digo, ¿no? Que donde el kilo de aceituna se duplica, encima la paz en aquellos momentos era la producción, cuanto más producía más ayuda tenía. Se produce esa fiebre del olivar donde todo lo que no era olivo estorbaba, ¿no? Con los bordes se empieza a utilizar herbicida de forma desaforada, se institucionaliza, digámoslo así, el no laboreo, y se producen pérdidas de biodiversidad que llegaron, en algunos casos al 60-70% de aves muy comunes que había en el olivar, ¿no? Incluso el dicho de cada mochuelo a su olivo, había que decir ya cada mochuelo a su olivar en todo caso, porque se producían extinciones locales de muchas especies de aves. Y entonces en ese intento de decir, si esto no tiene ni siquiera sentido agronómico, ¿no? Porque esto es como más cultural, ¿no? Porque en realidad el que yo el arroyo lo tenga lleno revegetado, lo que me está impidiendo es la erosión, ¿no? Pues de ahí surge un intento, ¿no? De recuperar esa biodiversidad, pero claro, estamos trabajando en agricultura, y en agricultura sin rentabilidad ni hay biodiversidad ni hay sostenibilidad. Entonces Olivares Vivos es un proyecto que surge para recuperar biodiversidad en el olivar y transformarla en rentabilidad para el agricultor, ¿no? Entonces lo que hicimos, lo que hemos hecho en un primer proyecto, que fue un proyecto live, que
consiguió la financiación de la Comisión Europea, fue diseñar un modelo de olivicultura que recuperase biodiversidad de forma efectiva, pero que esa biodiversidad la introdujese en el mercado como un valor rentable en el mundo en el mercado del aceite, ¿no? Se trataba de eso, recuperar biodiversidad y convertirla en rentabilidad, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, nuestro socio fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Jaén, con dos departamentos de investigación, uno de ecología, pero otro de mercado del aceite, porque en este mundo todos sabemos que lo más difícil es vender el aceite, no producirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también la Diputación de Jaén, porque había temas culturales. En esto de las transformaciones de olivar hay mucho de cultural, ¿no? Y empezamos a hacer y diseñamos una selección de olivares, se seleccionaron de forma científica, con criterios científicos, y empezamos a probar un modelo de olivar que recuperara la biodiversidad. Cogimos 20 fincas por toda Andalucía y 20 fincas control, y en 20 de ellas instauramos lo que era, lo que es se llama ahora ecorégimen, ecoesquema, lo que era un ecoesquema donde trabajamos sobre todo con cubierta herbácea, que ahora es un ecorégimen, trabajábamos con diversificación, ¿no? Aumentar la heterogeneidad paisajística del olivar, recuperando las zonas improductivas y también mejorando la infraestructura de refugio para la fauna, ¿no? Pusimos eso en marcha en 20 olivares, como digo, y 20 que hacían de control, ahí no hacíamos nada. Y bueno, los resultados pues fueron que bueno, pues se recuperaron, en solo 3 años recuperamos biodiversidad de forma muy patente, ¿no? Y significativa, y luego también esto sirvió para ver la gran biodiversidad que tenía el olivar, con más de 160 especies de aves encontradas en esos 40 olivares. El Milagro decía más de 1000 especies en cubierta herbácea. En solo esos 40 olivares encontramos más de 750 especies de plantas. En fin, demostramos que la biodiversidad era un valor y que se podía recuperar biodiversidad, y ahora lo más importante era transformarla en rentabilidad, ¿no? La biodiversidad se transforma en rentabilidad a través de 3 vías principales, que es bueno, el ahorro de insumos. Si yo tengo más biodiversidad y la biodiversidad me da servicio ecosistémico, me va a mejorar la fertilidad del suelo, me va a controlar plagas de manera natural. Eso se traduce en un ahorro de insumos que al final es una rentabilidad. La segunda vía sería a través de las políticas agrarias. Los olivares iban a estar mejor preparados para recibir ayuda de esos ecoesquemas, de esa intervención de la nueva PAC, ¿no? Y sobre todo también con el valor de la biodiversidad en el mercado. Nosotros lo que hemos trabajado mucho es que si la gente quiere que se conserve la naturaleza, pues los aceites que contribuyen de forma fehaciente, de base científica, a conservar la naturaleza, pues que valgan más en el mercado y nosotros tengamos ese sobrecoste. Se trata de cambiar ese concepto que ha habido siempre en la olivicultura, que esa obsesión por la producción, cambiarlo por la rentabilidad, ¿no? No solo se puede conseguir rentabilidad produciendo más, sino también vendiendo mejor lo que estás produciendo, ¿no? Y además introduciendo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el modelo de negocio de tu olivicultura, en este caso, ¿no? Eso es un mensaje principal que yo quiero transmitir aquí, ¿no? Que no se trata de solo hacer un olivar pues más amigable con las necesidades de la sociedad. Hemos hablado de cambio climático, de conservación de la naturaleza, sino de meter esa biodiversidad como un aliado de tu producción y de tu rentabilidad, ¿no? Trabajar a favor de la naturaleza es más rentable que hacerlo en contra,
y eso lo hemos demostrado también, porque en esos olivares, aparte de medir la biodiversidad, hemos medido también la productividad, ¿no? Y hemos visto que a lo largo de 5 años esa productividad no se ha visto mermada por introducir estos cambios, este modelo olivares vivos dentro de la finca. Hemos comparado la evolución de la productividad con fincas de su marco de referencia, ¿no?, de esos olivares, y no hemos encontrado diferencias significativas. Y lo que sí hemos encontrado, un ahorro medio del 22% en insumos. No ya tanto porque por esos servicios ecosistémicos, sino también porque el agricultor que entra y empieza a pensar de esa manera, empieza a ahorrar de manera intuitiva en insumos que muchas veces no hacen falta. Y en todo esto, no sé cómo voy cuando... Pues voy terminando, porque lo importante ahora es el debate. En todo esto, la cubierta herbácea juega un papel fundamental. Yo, después de lo que ha contado Raquel, después de lo que ha dicho Milagro, yo creo que está demostrado, yo creo que es consabido por todos los agricultores, los primeros, que trabajar con cubierta herbácea, cuando se hace bien, y esa es la clave, también se ha dicho aquí, pues es rentable. Y la transformación tiene mucho de cultural. O sea, todas las transformaciones en agricultura pues son complicadas, hay que aprender, hay que adaptar maquinaria, hay que adaptarse, ¿no? Pero yo creo que todo apunta y todo está a favor de ese cambio, de ese cambio, ¿no? En la agricultura primero se araba con mulos, luego se pasó a los tractores. Decían los antiguos que cuando se pasó de los mulos a los tractores, los olivos se ponían muy feos, porque cuando ibas con la yunta y te encontrabas una raíz grande, pues volvías para atrás con el tractor, no. Entonces las raíces superficiales muchas se bajaron. Ahora es lo mismo, ¿no? Sabemos que es mucho mejor cultivar con cubierta herbácea, y yo lo que os quiero aportar es la experiencia de 20 olivaleras y olivareros que ya han hecho esa transformación a través de olivares vivos. Ahora estamos trabajando en el resto de España, en Europa también, Italia, Grecia y Portugal, con este cambio. Y lo que os puedo decir para terminar es que ningún agricultor que ha iniciado el cambio a cubierta herbácea se ha echado para atrás. Al principio era un problema, porque había fincas grandes que tenían que pasar de suelo pues laboreado con herbicidas a cubierta herbácea, y al principio el requisito es que empezara a ponerse un 25%. El primer año era un problema, se marcaba perfectamente, y el agricultor a ver si con mucho miedo, y luego el segundo año dejó el 50% y ahora tienen todos sus olivares cubierta herbácea, y la verdad es que están satisfechos. Hay problemas, hay momentos de crisis que ahora podemos hablar, pero que se superan fácilmente. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado, gracias a la Contezuela y la directora también por aquí acompañarnos, y al embajador que ya se ha marchado. Pues lo que tenemos que intentar es hacer cubiertas vegetales, y yo voy a hablar un poquito de 16 años que llevamos con cubiertas vegetales, antes de que se dijera que podía ser subvencionable o nada. Entonces, sencillamente, en la empresa que yo llevo de olivar, que es bastante grande, que hemos estado tocando entre 40 y 50.000 olivos, llevamos, ya digo, esa cantidad, entre 15 y 16 años. Empezamos hace muchos años con una cosa que hizo la Consejería de Agricultura, que nos invitó a que hiciéramos una prueba. Entonces yo lo hice en un olivar nada más. Empezamos a ver, lo hice con la dirección de un ingeniero, del Delgado, que está por aquí también, y vimos que podía ser bastante aceptable. Entonces, la experiencia que tenemos, o que yo
he visto en estos años ha sido que los suelos que están con cubierta, pues la humedad la guardan mucho más que las zonas aradas. Por otro lado, también hemos visto que los suelos, bueno, una cosa que hay que decir, que la cubierta vegetal, por lo que ha dicho antes la directora general, que la subvención va a ser que se va a mantener 2 años, hay que mantenerlo no 2 años, hay que mantenerlo todo lo que puedas, hasta 10. Yo llevo, ya digo, 15 y 16, y ahora es cuando estoy viendo más resultados. Los 2 primeros años, vamos a decir que la parte económica del agricultor no la vas a ver tanto, es a partir de esos 2 años. Eso también lo quiero dejar claro. Luego, yo lo que he visto ya, después de, vamos a decir, de esos 2 años de funcionamiento, que a mí me ha subido en producción entre un 20 y un 25%. Vamos a decir, me da igual, por aceite, por kilo de aceituna, rendimiento total, un 20 o un 25%. Y luego, otra cosa de la que he visto brutal, que ha sido exagerado, ha sido el tema de plagas. Es decir, prae, o cualquier otra plaga, hasta yo que sé, hasta la misma mosca. Y eso, sobre todo en prae y en el eucospera también, que en las zonas ha dado mucho, a mí me ha bajado con la cubierta, pero. Y en unas pruebas que hicimos con feromonas, nos bajó casi en un 60%, es decir, hicimos capturas y en las zonas que eran labradas tradicionalmente con laboreo, sacabas un 60% más de capturas de mariposas que en las zonas de cubierta. Eso también lo vimos. Luego, a donde voy a parar, los costes de lo que es una cubierta, pues a mí, que lo he estado mirando concretamente ayer, según este mismo año, una hectárea de cubierta, tratándola como bien han dicho por aquí, es decir, bien sea, yo normalmente lo hago con picadoras de hierba, ¿sabes? Y el costo de eso son 80 euros hectárea, y la de labor tradicional de laboreo, que es aquí normalmente se daban 2 vueltas cruzadas a la hectárea de olivar, eso vale 250 euros. Entonces ya es una cantidad bastante grande. Y luego otra cosa que hemos visto, que la recolección de la aceituna pues es más cómoda, porque aunque haya llovido el día, la noche antes, pues tú al día siguiente puedes ir a recolectar porque no te vas a hundir, es decir, la maquinaria va a seguir funcionando. Eso por un lado. Y luego por el otro, por la parte, vamos a decir, medioambiental, lo que sí que está claro es que la cubierta vegetal fija nitrógeno, fija anhídrido carbónico en el suelo y por supuesto podemos de alguna manera ayudar al medio ambiente un montón, que al final el medio ambiente repercute también sobre los frutos, sobre el tema de frutos. Y luego otra cosa que quería yo comentar, por algo de lo que se ha estado diciendo aquí a lo largo del día, en la zona esta nuestra de Castilla-La Mancha, lo que tenemos que ver, porque en algunos estudios que se han hecho y algo que se ha estado hablando aquí, pues yo creo que son cosas muy completas, porque no se cogen todos los parámetros habidos y por haber. El olivar aquí en Castilla-La Mancha estamos a 600, a 650, 160 metros de altura. Estamos en un clima continental, no en Mediterráneo ni Atlántico. Entonces, lo que hay que ver cuando se hagan los estudios es los distintos climas. Es decir, habrá que analizar, porque en el clima atlántico, en la zona de Castilla y León, en Galicia, en sitio, hasta en la zona atlántica de Portugal, el olivar no se da, pero no se va a dar bien broma. Ya puede hacer más calor, menos calor, llover más, llover menos. De hecho, los olivares más antiguos de España me parece que están en Galicia y no dan, tienen unos árboles enormes y frondosos y bonitos, pero no dan aceituna, porque no tienen parada vegetativa. Entonces, al no tener parada vegetativa, no da, y eso lo hace el clima. El clima nuestro de aquí tiene 2 paradas vegetativas, una es en verano, en el mes de julio, y luego aquí a partir de noviembre-marzo. Entonces, eso hace que dé aceitunas y que los árboles vayan mejor. Entonces, nosotros creo que tenemos una zona. Y otra cosa, la variedad, la cornizabra que tenemos aquí,
Yo, aparte de ser agricultor, tengo una almazara y yo soy partidario de que la carne de cabra es una pasada. A mí me parece que es el mejor aceite que hay a todos los niveles, el más sano, porque tiene 5.000 partes por millón de antioxidantes y es un aceite que, aunque le tenga 10 años en una garrafa, no se estropea, es decir, no pierde ningún tipo de calidad, cosa que cualquier otro, igual, altequiño, el igual, por ejemplo, tiene también la misma característica, vamos a decir, de antioxidantes que el torricabra, pero el igual, cuando que pasa el verano, vamos a decir, el sabor no está más agradable como el torricabra. Por eso toda la vida nosotros aquí vendíamos los aceites torricabra del orden, entonces cuando se hacían pesetas, de 50 a 60 pesetas por encima de los actuales de Jaén. ¿Por qué? Porque Italia, todos los arlequinos los encabezaba con torricabra, no con porque el igual, cuando le cabezas con arlequino, sabe azúcar con arlequino, y el torricabra, si metes un 25-30% de torricabra a un arlequino, sabe arlequino, no sabe torricabra. Entonces, por eso se hacía, y por eso nuestra cultura de aquí, nuestro aceite, siempre ha sido tan valorado. Y yo pienso que en el futuro será la variedad más valorada que haya posiblemente en todos los sitios, bajo mi criterio. Hasta ahora yo creo que estamos viviendo, pues yo que sé, un momento loco, que creo que muchas de las cosas, de los estudios, de tal, las catas, todo eso, yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. Creo que la aceituna o el aceite bueno que sale es el que se cosecha en enero, nunca en absoluto en verde. Un aceite en verde le falta antioxidantes, vitaminas, le falta de todo. Creo que mi criterio es ese. Entonces, lo que sí que digo es que mantener las cubiertas vegetales y hacerlas cada vez más. Y será por dos razones, no porque nos den subvenciones, sino porque nos va a ser más rentable la tortilla. Muchas gracias. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. El programa lo vamos a reajustar, como vamos a tener una visita al campo, yo creo que la vamos a guardar un poquito para tener un rato de discusión, que creo que es fundamental. El objetivo es la discusión con ellos tres, pero también entre vosotros. Están también aquí los demás ponentes, entonces vamos a abrir ahora la discusión, voy a intentar moderarla, ¿vale? Y bueno, para abrir esa discusión, yo solo quiero dejar una cosa en el aire, y es que cuando hablamos de coberturas vegetales, cuando hablamos de pérdida de suelo y todo lo demás, es importante pensar que 1 centímetro de suelo tarda 1000 años en producirse. Cada vez que perdimos 1 centímetro de suelo, ¿no? Creo que Milagros hablaba de olivares con 60 centímetros de suelo fuera, pensar el tiempo que vamos a necesitar en recuperar. O sea, por nosotros en nuestra vida no lo veremos y con ello estamos perdiendo mucho más. Abrimos el espacio a preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Preguntarle a Raquel, por ejemplo, de las tipologías de cobertura que se ha explicado, si habéis calculado un poco también, aparte del beneficio para la tierra, ¿no? Claro, o sea, el problema es que en almendro es muy difícil hablar de producción en un plazo corto de tiempo. De hecho, tenemos estudios en dos localidades de Murcia, en Burete y en Alagüete, donde llevamos 14 años midiendo producción, pero es muy difícil porque este año granizo, el año que viene heladas, el año siguiente sequía, el año siguiente, entonces hablar de cuál es, ¿no? ¿Qué ha hecho mi suelo para contribuir a esa, ¿no? a la producción? Es muy difícil desligarlo de factores climáticos, ¿no? Entonces, al final, como la idea es no pensar tanto. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, en los cultivos en los que yo tengo hecho análisis foliar, no tengo hecho cantidad, es análisis foliar, cómo está la nutrición de tu almendro, cómo está. Es que está, al menos en niveles de potasio, mejor que en el convencional, y a nivel de nitrógeno y de fósforo no hay diferencias, o sea, no influye. Entonces, al final tengo un beneficio sobre mi calidad del suelo, tengo un beneficio económico, o sea, ya sea por ahorrarte en diésel,
pasar menos labores, o sea, hacer menos labores que yo creo que muchos agricultores ya lo están haciendo simplemente por ahorrarse en diésel. Es que es un beneficio, ¿no? Y entonces es eso, no te puedo hablar mucho en producción. Sí que te puedo hablar lo que decían los compañeros, ¿no? De que están vendiendo la almendra por encima del precio de ecológico, porque ellos son productores, la mayoría se han pasado a ecológico, porque si total no tengo muchas plagas porque es secano, no utilizo herbicidas, no sé qué, pues ¿por qué no acogerme, ¿no? al ecológico? A Bioswit, una que está por arriba y luego lo venden como regenerativa, almendra regenerativa. Entonces, pues están vendiendo a unos precios muy altos. O sea, están vendiendo la almendra a 8 o 9 euros el kilo, que pues es un buen precio. Pero bueno, por terminar solo, entiendo que dentro de las tres tipologías sería la combinación entre cubierta vegetal y aporte de materia orgánica, ¿no? Claro, sería la más beneficiosa, porque la última sí que has puesto me pareció un poco más extraña porque... El no laboreo. Sí, bueno, la del rulo este que machacaba la hierba... Mira, el rulo es porque... Que no la picaba. Este agricultor llevaba 9 años utilizando desbrozadora de martillo y tenía el problema ese de que donde daba el martillo se le compactaba el suelo y no crecía cubierta, ¿no? Y entonces pues él ha ideado un montón, pero muchísimo, desde probar eso, qué pasa si incorporo la hierba, qué pasa si la dejo en superficie, qué pasa si la desbrozo, qué pasa si tengo el riego en superficie, qué pasa si lo entierro. O sea, esta persona pone todo en práctica, ¿no? Se arriesga mucho. Y lo que se ha dado cuenta es que al chafar la cubierta, al dejarla chafada, cuando en verano hace 45 grados y coges un termómetro como los de los bebés de tomar la temperatura de infrarrojos y lo pones en el suelo, está a 80 y pico. Hay fotos que, o sea, con una sartén y el huevo típico de verdad, ¿no? Y lo que pasa es que cuando chafa toda la cubierta vegetal, aunque esa cubierta el primer año la pierdas, por así decirlo, porque bueno, del sol simplemente, como no la tienes integrada, pero todo lo que se va descomponiendo aquí debajo se te va formando en el suelo. Lo que nos hemos encontrado muchas veces también es que en climas tan, bueno, pues áridos, del secano rabioso como le llaman allí, muchas veces cuando incorporas la cubierta, si luego tienes 40-45 grados y en superficie te alcanza 80-85 grados, tu cubierta el año que viene, cuando la abras, es un fósil. O sea, no se ha descompuesto. Tienes ahí un fósil de cubierta. Entonces, yo lo que, o sea, sí, el consejo que daría, por así decirlo, es que no hay receta mágica. O sea, es ir probando y en una finca, en esta finca, que bueno, ahora nos contarán el manejo, con respecto a la finca del lado, pueden ser que dos prácticas diferentes funcionen. O dos tipos de abono verde. Oye, pues a lo mejor aquí plantan alberja y no sé, lo que sea. Eso que comentas es como el pasado, ¿no? Se puede decir. Sí, es una una especie de mulchi. Exactamente, pero claro, tiene que morir. Claro, muere. Solo la machaca, si no termina claro, de morir, muere y se vuelve a levantar. Claro, muere y las semillas. Claro, mueren y las semillas se quedan allí y al año que viene se te revegeta gratis. Y se te revegeta en septiembre, que es cuando tú la quieres, porque son gramíneas y leguminosas de invernales. Entonces en junio el ciclo vegetativo de esa planta está ya muerto, ¿no? Vamos a la siguiente. No, la toco a efectos prácticos. La implantación ahora ya de una cubierta de gramíneas y de leguminosas. Un suelo que era desnudo. Cuestión de sembrarla, noviembre, por ejemplo, empieza a vegetar, no tocamos nada, luego abril, mayo, sería a lo mejor el momento ya con un cierto desarrollo, segarla, incluso se puede pensar en aprovechar lo que se sigue o no. Es que depende, porque si tú tienes un olivo y plantas en octubre, noviembre y tienes un buen otoño-invierno, lo mismo en enero si quieres recoger la oliva tienes la hierba aquí. O sea que para el mantón y todo eso... La cortaríamos sin dificultad. Claro, la puedes desbrozar o si tienes ganado, pues pasas el ganado, o si tienes un rulo, pasas el rulo. O sea, simplemente también para que te permita a ti... o sea, hay gente que, por ejemplo, pasa 2 veces el ganado. Va a rebrotar, si
si las precipitaciones continúan, Sí. si llega un momento que nos acercamos al verano, Sí. y si hagamos previsibles que ya no rebrote. Claro, aquí los agricultores con los que yo trabajo, excepto el que hace no laboreo, que la chafa, porque son cubiertas naturales, o sea, de vegetación espontánea, los que utilizan abono verde lo incorporan con una grada. La meten es una grada, es que, o sea, son 10 centímetros, o sea que no es voltear el suelo, no es un labrado con un ¿Le profundo. incorporan cuándo? Le incorporan antes de que grane, dicen ellos, no que es antes de que empiece a competir por el agua con el cultivo principal, antes de que esa Una vez cubierta se desbrozada seca. o no desbrozada, ya depende de cómo se vaya comportando. Claro, antes de que grane la incorporan. Pero de una manera o de otra, en junio llegamos a que ya no estaría viva. las Sí, condiciones en normales. junio no está. Pero que eso Pasamos el verano a lo mejor sin tocar. Mm. ¿Y cómo enlazamos con el año siguiente? ¿Volviéndola a sembrar? claro, depende. Si tienes una cubierta natural o si te has dejado semilla en tu finca, puedes utilizar esa semilla, si no te toca comprarla. O sea, si no, mucha gente el año siguiente vuelve a comprar el abono verde y lo vuelve a echar. Sí, sí, por favor. Mira, no sé de qué zona eres tú. Ciudad Real. De Ciudad Real. Bueno, Ciudad Ciudad Real. Real es como si fueras aquí. Vamos a ver. Ella está hablando mucho de una zona del Mediterráneo. Estamos en Castilla-La Mancha. Pero no Mediterráneo, es interior, es continental Bueno, también. pero Es la zona esta altiplano. nuestra, normalmente en enero tenemos 0 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Tú la cubierta vegetal no te va a crecer. Es decir, tú la siembras ahora y hasta el mes de marzo, finales de febrero o marzo, no va a empezar a crecer. Entonces tú lo que sí que tienes que hacer es dejarla que se suele quedar a medio grano. Yo creo que antes la directora general ha dicho que hacia el mes de abril es cuando conviene picarlas. Hay que picarlas por 2 razones. La primera, porque en esa época es cuando está a medio grano y entonces ese grano que te cae te va a renacer el año que viene. Y por otra razón, en la zona en que vivimos nosotros, por los incendios. Es decir, no se puede picar una cubierta vegetal partido el 20 de mayo. Es decir, que eso es una de las cosas que me imagino que tendréis también desde la consejería que dejar claro, con la maquinaria que vamos a utilizar para picar es peligroso, porque podemos crear incendios nosotros mismos. Entonces, eso, o picar por las noches o cosas por el estilo. Entonces, lo que sí que está claro, que en esta zona nuestra de aquí, en la cubierta, es igual, la puedes sembrar ahora, ya, de aquí para adelante, y no tienes problema que no vas a tener que hacer nada hasta abril, mayo. Yo en ese podría añadir que bueno, dentro del proyecto de Olivares Vivos de la finca demostrativa, que hay pues 12 o 13 que empezaron ese proceso, en todos empezamos a trabajar con cubiertas espontáneas. Y bueno, los inicios suelen ser muy distintos, depende si hasta ahora ha estado controlando la cubierta con herbicidas o ha estado laboreando. Cuando ha estado laboreando, normalmente tienes todavía banco de semillas que te va a permitir que luego a la primavera tenga ya una cubierta con la que empezar a trabajar. Al principio va a tener una cubierta con pocas especies y se trata de ir manejándola para al final tener una cubierta desde el punto de vista agronómico lo más fácil y lo más económica de manejar, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros en algunas fincas que llevamos un historial de uso de herbicidas donde el banco de semillas del suelo estaba agotado, ha sido meter bandas de diversificación, donde hemos sembrado por bandas, ¿no? Donde hemos siempre trabajando con especies nativas de esa zona, y al final pues tú vas manejando en el sentido de que dejas semillar, vas dejando algunos rodales de la hierba, de las especies que más te interesan, que se van extendiendo por toda la finca, y nuestra experiencia es que en 3 años tienes ya una cubierta funcional bastante buena, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad, como decía Miguel, la cubierta herbácea, lo que te va a aumentar mucho la biodiversidad, te va a regular las plagas y todo eso te va a funcionar, pero también va a ser fácil de manejar. Yo creo que el éxito que nosotros como más hemos tenido es empezar a trabajar con cubiertas espontáneas e irlas manejando hacia una cubierta agronómicamente buena.
Entonces yo concuerdo que es lo más barato y lo más adaptado a las características de terreno, de clima, etc. Lo que pasa que, bueno, que hay gente que pues a lo mejor no se atreve y es más fácil utilizar un abono verde que empezar a manejar una cubierta. Esas son experiencias de agricultores en los que haya... O sea, que yo esté fomentando una cosa u otra, os pongo el ejemplo, ¿no?, de igual que comentan los compañeros. Yo sí que estoy de acuerdo con algo que habéis olvidado, que es que hay que intentar que la maquinaria evolucione, la técnica de la maquinaria evolucione y que nos deis ayuda. Eso sí que estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que es más rentable, yo digo desde mi explotación es más rentable la cubierta que por supuesto que la carne. Pero y la biodiversidad, como yo te puedo contar de lo que aquí, que llevo 16 años y no veíamos liebres, no veíamos perdices, no veíamos... Entonces eso sí que está claro. Y por supuesto lo que no vemos, los animales que no vemos, es decir, que son microscópicos, eso es impresionante, eso es una barbaridad, lo que hay. El aspecto de la maquinaria, también desde nosotros estamos estableciendo acuerdos con empresas constructoras que se dedican a maquinaria y en grupos operativos, trabajando también con la Universidad de Córdoba en diseñar aperos más eficientes para lo que estamos buscando, porque quitar la hierba con una desbrozadora de martillo es matar moscas a cañonazos, ¿no? Se pueden eliminar con aperos muchos que ya están en el mercado, lo que pasa es que todavía son caros. Yo he utilizado tres tipos de lo que has puesto tú antes ahí, una de cadena, que está totalmente indicado, porque es peligrosa para el tema de incendio, y luego tengo una de martillos y una de cuchillas, como la que has puesto ahí, y la de cuchillas es valiosísima, es decir, te dura el doble la cuchilla, funciona fenomenal, y luego lo único que funciona para eso, como has dicho tú antes, que no suelta, es decir, que esto no se conviene que no solo porque vas a hacer incendios, sino porque no merece la pena, lo ves. Tenemos por aquí otro... Una pregunta para ti, sí, pues primero, ¿qué zona tienes tú? Aquí en los Navarrales. Aquí en la Navarrales, es que te la mancha muy rápido. Y nosotros estamos a 200 kilómetros aquí a que te la mancha. Pero bueno, era curiosidad. Entonces, yo, lo de la desbrozadora, como se ve ahora, yo estoy en el proceso de ver si compro alguna, hacer cuentas, no me salen cuentas. Pero yo había pensado en una de martillos por el hecho de triturar las ramas. Ahora se me está cayendo para la hierba, tengo una de martillo, que compré, que se puede triturar ramas también, pero las ramas, si vas a hacer poda, se queda pequeña, es decir, no lo haces. Pero yo tengo más pistachos que olivos. Entonces estoy con el pistacho más finito que el olivo. La rama de pistacho es fácil, por eso. Pero la de cuchilla a 1000 veces mejor. La de cuchilla, ¿no? Y sobre todo nosotros aquí, que tenemos el 50% o más de tierra granulosa, vamos a decir, de lo que es tierra volcánica, más ácida, y ese tipo de tierra, aunque hay que compactarla, la tienes que regular para poder trabajar con picadoras, pero ese tipo de tierra va mejor ese tipo de máquina que la de martillo. La de martillo pasa lo mismo que has comentado tú antes, que te da abajo, se desgastan un montón y está peligroso por incendios, ¿sabes? La otra va mejor. A ver, tenemos ahí otro, vamos a ir ya con un par de las últimas. Yo tengo experiencia con la desbrozadora de cadenas. La desbrozadora de cadenas, donde hay mucha piedra, está bien, porque no sufre la cadena. La del martillo me han dicho que cuanto más piedra hay, la del martillo sufre mucho, se rompen los martillos y cada martillo cuesta un dineral. El tema de incendios, yo todavía no he tenido ningún problema y desbrozo dos veces en temporada. La última la hago justamente antes de que lleguen las calores, que ya siego la hierba y se queda pues preparada para el verano, que no hay problema. La desbrozadora, dependiendo del terreno, tienes que comprar una u otra, y no puedes comprar una desbrozadora pensando en desbrozar y una desbrozadora también pensando para picar hierba. O sea, para picar cada cosa lo suyo, porque si no, aunque tengas que tener mucha maquinaria, pero no compres una cosa que no... Y luego hay otra cosa de las máquinas. La máquina consume la mitad de gasoil, la de
te digo yo, de cuchillas que la otra, Pero cuchillas no tienes que tener piedra. Yo, por ejemplo, los tractores míos, puedes ir a picar 4 días seguidos con un depósito de gasoil del tractor. A labrar le tienes que llenar todos los días. Y vas a hacerlo, vas a hacer 4 veces más con el otro, por eso es mucho más económico. Sí, pero yo, por ejemplo, yo tengo una de cadenas, pero es que me viene pasando de la anterior, me la machaco con las piedras. Tengo que darme la cadena, cadenas que me duran más de 4 o 5 días. Entonces, bueno, pues, no me compensa, por otra parte más estrecha, desplazable, un montón de cosas. Y por eso pensaba en la otra, que te agradezco mucho, lo de la cuchilla, ya busqué. Sí, Yo te digo que voy a comprar una cadena de acero. Pero vale la de cuchillas, vale para la a la de cuchilla la puedes poner martillos también, la que yo tengo la puedes poner martillos y cuchillas, y yo la veo con cuchillas. Pero claro, digamos, la suya no tiene alimentador. La que va a picar la hierba no tiene alimentador, que son las que se utilizan para... La de hierba no lleva alimentador, simplemente pasa y lo tritura. A mí esa me parece una pasada. Sí, a ver, nosotros tenemos una con una retro, que es de otra manera, y si los pica todos se hacen polvo los martillos. Cuando engancha la piedra, pues lo hace polvo. Deshace la piedra. Pero vamos, que lo deja, bueno, pues bien. Venga, un último comentario o pregunta. En los olivares que tienen 30 centímetros de piedra, ¿cómo vas a picar? Y que no sea, como dice un refrán, ¿hasta cuándo es mejorable la finca del propietario? Hasta total su vida. Que no se consiga eso. Lo mejor es quitar las piedras antes. Tienes que picar primero las piedras. Claro, bueno, yo creo que una de las cosas que quedan claras es que no todo vale para todos, ¿no? Entonces, bueno, no está en tu finca y tú tienes una cubierta de piedra. Entonces, probablemente no necesitas nada más. La hierbajo sale poco. Bueno, pues quiero dar de nuevo las gracias a la gente de la mesa. Y vamos ya a acabar con la última presentación, que va a ser muy rápida, por Cristian. La idea con esta presentación es intentar mirar al futuro. Simplemente dar unas pinceladas de esto en las cubiertas lo podemos hacer porque queremos, porque nos mejora. Ahora hay un ecorégimen que nos puede ayudar, no válido para todos, no es el mejor de todos posiblemente, pero bueno, es el que hay. Pero puede haber instrumentos a futuro que también nos pueden ayudar. Y uno de ellos es el tema de los derechos de carbono. Entonces, Cristian, si te quieres venir.